Cordial saludo compañeros, también me uno a la discusión para dar respuesta a este interrogante de cómo la inteligencia artificial ha cambiado la forma en la que comprendemos la educación hoy día. Y en primer lugar hay que entender que la relación entre la educación y la inteligencia artificial se ha convertido en una de las discusiones en tendencias actualmente. La comunidad académica ha comprendido que la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, sino una transformación profunda de la manera en la que nosotros enseñamos, aprendemos, evaluamos y producimos conocimiento. Durante mucho tiempo la educación se organizó alrededor de la transmisión de la información. El docente explicaba y el estudiante recibía, practicaba y finalmente era evaluado. Pero la inteligencia artificial ha cambiado este escenario. Una herramienta puede redactar textos, resolver problemas, resumir documentos. Esto nos obliga a redefinir el sentido de educar. Nos planteamos la siguiente pregunta. Si la inteligencia artificial puede producir todo tipo de información, entonces, ¿qué significa educar en el siglo XXI? Pues en primera medida debemos comprender que la IA no sustituye la educación, más bien la obliga precisamente a redefinirse. Ya no puede limitarse a obtener respuestas correctas o productos finales, sino que educar debe significar formar pensamiento crítico, criterio ético, creatividad, capacidad de argumentación e interpretación. En este sentido, organismos como la UNESCO y la OCDE han insistido que la integración de la IA debe darse desde una perspectiva centrada en el ser humano. Esto quiere decir que la tecnología debe estar al servicio del aprendizaje, de la inclusión, de la equidad y no al contrario. La IA puede apoyar procesos educativos, pero no debe decir por nosotros cuáles son los fines de la educación. También debemos comprender que la inteligencia artificial puede ampliar oportunidades, pero también puede profundizar desigualdades. Por un lado, permite tutorías personalizadas, retroalimentación, traducción automática, recursos accesibles y apoyo para estudiantes con necesidades. Y esto puede ser muy ventajoso y valioso en sistemas educativos con grandes brechas de acceso, pero por otro lado, no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para usar estas tecnologías. Quienes poseen mejor conectividad, dispositivos, alfabetización digital y acompañamiento del docente pueden beneficiarse aún más. Pero quienes viven en contextos vulnerables pueden quedar expuestos a exclusión, a la vigilancia de datos o el uso acrítico de plataformas comerciales. Por eso la educación debe tener en cuenta que la IA no solamente se debe comprender desde el plano técnico, es más una discusión ética que involucra lo político y que involucra lo social. Entonces, la pregunta no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién accede a ella, quién la controla, con qué datos se entrena y qué sesgos puede reproducir. También debemos analizar cómo ha cambiado el rol del docente. Pues una idea equivocada es pensar que la IA reemplazará al profesorado. La evidencia y la reflexión académica apuntan en otra dirección. El docente se vuelve aún más importante, pero su función cambia. Solamente de ser un transmisor de información, se convierte en un diseñador de experiencias de aprendizaje, un orientador ético, mediador cultural y guía intelectual. También debemos comprender que la evaluación tradicional está en crisis. Si una inteligencia artificial puede escribir un ensayo o resolver una tarea, entonces evaluar solo el producto final resulta ineficiente. Necesitamos evaluar los procesos, cómo piensa el estudiante, cómo argumenta, cómo usa fuentes, cómo las cita, cómo revisa ideas, cómo justifica decisiones y cómo integra la IA de manera responsable. Esto no significa que debamos prohibir la IA, sería incoherente. Significa rediseñar las tareas,
La educación debe promover evaluaciones auténticas, contextualizadas y debemos entender que es una realidad de la cual no podemos escapar. Finalmente, debemos entender que como docentes debemos entrenarnos a usar de manera integral, de manera intencionada, las herramientas de inteligencia artificial en los procesos educativos para de esta manera evitar sesgo y evitar riesgos éticos a los que estamos expuestos. La alfabetización en inteligencia artificial no debe ser exclusiva de carreras tecnológicas. Todos como docentes, sin importar el área en la que estemos a cargo, debemos ser expertos en el uso de herramientas de inteligencia artificial. En síntesis, hemos comprendido que la relación entre la educación y la inteligencia artificial es ambivalente. Puede democratizar el aprendizaje, pero también puede reducir desigualdades. Puede apoyar al docente, pero también puede precarizar su función si se usa de una manera instrumental. Puede reemplazar el esfuerzo cognitivo si se convierte en solamente una herramienta tecnológica, pero debemos entender que en este momento histórico no podemos pensar la educación sin la integración de la inteligencia artificial. El centro de la educación no debe ser la tecnología, sino la formación humana. Y la pregunta no es solamente si debemos usar la IA en educación, sino para qué sociedad queremos educar con IA. La inteligencia artificial puede ser una aliada educativa si fortalece la equidad, la creatividad, la inclusión, el pensamiento crítico y la democracia. Muchísimas gracias y leo sus aportes que también son muy valiosos.